Bueno, nuestras proyecciones para este año las tienen en la pantalla. Nuestros agremiados en el 2022 esperan ventas por 797 millones. Como lo ven ahí, aún estamos lejos de alcanzar los niveles del 2019 y esperamos entregar alrededor de 7.490 viviendas, unidades inmobiliarias. Nuestra proyección de crecimiento para el 2022 es un conservador 23%. Ustedes dirán, hombre, 23% es mucho, pero tenemos que entender que esa proyección de crecimiento para nosotros todavía nos mantiene, no nos lleva a los niveles que necesitamos tener para que la industria sea saludable. Bueno, aún así la recuperación que tuvimos en ventas, como ustedes lo vieron, de 46%, este año nos está ayudando a conseguir aproximarnos a los promedios del punto de equilibrio. Debo hacer la salvedad de que si eliminamos el año 2020 por ser tan inusual, como les dije antes, aún la tendencia no va hacia crecimientos muy significativos. Más bien, fíjense que nos empuja al ser promedios hacia la baja, porque no estamos vendiendo ese 90% que normalmente venderíamos de nuestras proyecciones, como históricamente pasaba, no un año, no dos, históricamente pasaba en el sector inmobiliario. Para alcanzar los crecimientos óptimos que nosotros necesitamos, debemos estar en un crecimiento entre el 12 y el 18%, y lo lográbamos históricamente. Pero son indispensables, como le dije, para que esto sea saludable. Confiamos, por la importancia que tiene el sector, en que los daños que sigamos teniendo pues sean los menos posibles. Se necesitarán efectivamente las medidas de reactivación adecuada del sector productivo. Los números que se han presentado hoy, ¿por qué los estamos presentando? Porque lo buscamos orientar de forma realista la toma de decisiones al más alto nivel. Estas decisiones serán importantes en la medida que entendamos, y aquí quiero hacer énfasis en esto, que el déficit habitacional en Panamá, señores, supera, ahí la pregunta que me habían hecho, supera las 200.000 familias. Y cuando hablamos de 200.000 familias, no hablamos de 200.000 familias que no tienen recursos para comprar, no, 200.000 familias. Gaby, te estamos escuchando lo que estás hablando. Gaby. Ok. 200.000 familias, y fíjense, no hemos hecho el censo de población y vivienda. Mis amigos que estén por aquí en la Contraloría, yo sé que ya están programándolo, pero es que sin el censo de población y vivienda seguimos un poco a ciegas, porque el propio ministro Batista, que creo que está con nosotros el día de hoy, nos ha comentado que ellos estiman que pueden ser ya más de 200.000 familias las que están en déficit habitacional en Panamá. Así que tenemos que realizar ese censo, no es una opción, es necesario, es una información vital para nosotros también entender qué es lo que estamos haciendo pues al momento en Panamá. Aquí yo quiero compararles ahora las ventas reales del 2021 versus lo que proyectamos para este 2022. Ustedes ven que nuestras proyecciones son muy cortas. Nosotros no proyectamos a 5 años, y no proyectamos a 5 años ni a 10 años, ni a 3 años, porque miren cómo se comporta nuestro mercado. Año con año pueden suceder situaciones que nos dejen pues lejísimos de las expectativas, y por eso nuestros proyectados son al siguiente año. Nosotros proyectamos, y eso es una buena noticia, aumentar las ventas en todos los rangos de precio, especialmente en el rango de precio de 60.001 a 80.000. Pero fíjense aquí, en todos los rangos nosotros proyectamos crecer. Obviamente, por razones lógicas, enmarcados en la ley de interés preferencial. Nos sigue preocupando el inventario, señores, nos sigue preocupando el inventario.
porque restringirá la inversión mínimamente en los próximos 3 o 4 años. Y eso hay que tenerlo en consideración. A ver, ahora queremos enseñarles nuestras proyecciones por rango de precio, que están aquí abajo, y los tipos de soluciones que proyectamos construir. Por supuesto, las casas hasta 120.000 balboas ocuparán el segmento de la oferta más significativa. Aquí lo pueden ver, las casas en verde es lo más significativo. Y los apartamentos se ofertarán principalmente de 120.000. Aquí de 120.000, aquí la ley de interés preferencial, los apartamentos, aquí se va a hacer sentir, pero también, fíjense, interesante que proyectamos más construcciones de apartamentos hasta 250.000. Ahora, este es el rango aquí que nos interesa y que tenemos que darle seguimiento. Sin embargo, no se proyectan para el 2022. Aquí sí vemos que ya no es lo que nos habían dicho pues, los promotores, que no pueden seguir construyendo en los rangos de precio más baratos apartamentos. Aquí, donde antes tuvimos apartamentos, cuando yo les enseñé la otra estadística, pues ya no se van a tener. Y vamos a ver ahora en las construidas en el 2021 versus lo que proyectamos construir por distrito en la República de Panamá. Como pueden ver, vamos a crecer o deseamos crecer en todos los distritos metropolitanos, que son estos que están acá. En todos proyectamos vender más, especialmente proyectamos vender más en Chorrera y Arraiján. Así que esos permisos de ocupación bajitos que tenía Arraiján, yo confío en que implicarán una cantidad sustancial de unidades inmobiliarias. Y en el interior del país esperamos construir más en Chepo y en Penonomé. Observen, también en San Carlos vamos a construir más, algo también en Chame. ¿Por qué pongo Chepo aquí? Chepo sí es un distrito de la provincia de Panamá, pero recordemos que para este estudio ese no es un distrito metropolitano, ¿ok? No es un distrito metropolitano, así que lo mantenemos acá como el resto del país. Nosotros en estas proyecciones yo creo que es importante que nosotros hemos reafirmado el sello de calidad. Y nuestros valores han constituido una pieza clave. Al final nosotros construimos hogares donde deseamos que vivan familias felices y sobre todo en condiciones dignas. Ante los estragos causados por la pandemia y ahora por la inestable economía, porque ahora tenemos que sumarle para lo que nos va a pasar, pues por supuesto la falta de empleo y los aumentos en los combustibles, que no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por supuesto se aumentan los productos básicos, los precios, y tenemos una responsabilidad. Mire, todo esto ha ocasionado que nosotros, por ese trabajo que hacemos con valores, tengamos una responsabilidad también en la salud emocional de las familias que van a ocupar nuestras viviendas. Por eso es que muy pronto, con mucho entusiasmo, les comento que vamos a lanzar una campaña que va a coadyuvar a todo esto de la salud emocional de los panameños. Vamos a hacer una campañita muy interesante porque nosotros queremos familias felices que vivan en viviendas dignas. Así que nos vamos a meter en ese tema. Algunos dirán, pero ¿qué tienen que ver la venta de viviendas con la salud emocional de las personas en Panamá? Pues sí tiene que ver, señores, porque con vivienda no construye casas de cemento y arena, construye hogares. Y cuando usted construye hogares, usted tiene que estar inmiscuido, metido de lleno también en la calidad de vida de los ciudadanos que van a habitar esos hogares. Por eso nosotros, una de nuestras partes fundamentales de nuestro sello de calidad es la confianza. Y en esa línea de idea de la confianza, nosotros nos metemos entonces a ver qué dice Acodeco. Acodeco, que hace todos los años una estadística acumulativa que viene desde enero del 2006 a este enero del 2022, ¿verdad? Queremos enseñarles cómo se comportan los agremiados de convivienda. Como ustedes ven ahí,
nosotros apenas tenemos un 0.89 de quejas presentadas a Codeco si nosotros comparamos esas quejas acumulativas con las viviendas construidas por nuestros agremiados. Estas son las viviendas construidas por nuestros agremiados, ¿verdad? Y este es el pedacito donde estamos metidos, los agremiados con vivienda, esas quejas. Así que me siento muy contenta de que el histórico, el comportamiento histórico con estas tasas acumulativas de convivienda ha sido siempre pues esa pequeña cantidad. Nosotros también quiero comentarles que hasta enero del 2021, comparadas las viviendas construidas de los agremiados de Convivienda, ese pedacito ahí de ese 1%, solamente el 30%, de ese 1%, el 30% se falla a favor del cliente y el 68% restante se destina o se soluciona a través de conciliación. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, quiero brevemente, ya Gaby se me adelantó en algunas de las reflexiones que tenía, pero quiero reflexionar del impacto que tienen las estadísticas presentadas el día de hoy en el desarrollo económico y social de Panamá. Miren, debemos mirar con luces largas al futuro. Mantenemos aún grandes niveles de incertidumbre en la economía, que aún, pese a las estimaciones de las multilaterales, no logramos despegar y que para el primer trimestre del 2022 todavía nos mantiene con un 11.3% según cifras del INEC de tasa de desempleo. Es una disminución importante si lo queremos comparar al año pasado, donde llegamos a 20% en tasa de desempleo. Pero ese 11.3 tiene ciertas características que debemos tener cuidado. Porque seguimos teniendo 610.000 beneficiarios del Vale Digital. O sea, eso nos dice que hay una cantidad enorme de ciudadanos que aún no tienen empleo. En el 2021, la empresa privada perdió en promedio 365.000 empleos. Según diversos economistas, yo leí un montón de estudios y cifras de Mitradel, y debemos entender que además el 70% de esos empleos que son presenciales no pueden utilizar métodos digitales para realizarlos. Vamos a hablar de forma simple. Le podemos indicar que el impacto de nuestro sector en el Producto Interno Bruto para el 2019 llegó a 14.7%, casi 4 puntos porcentuales menos que en años anteriores. Pero vemos con preocupación que la repercusión en el 2021 es que ahora ya no representamos el 14.7, ya caímos al 9.8% en el impacto en el Producto Interno Bruto. Y el sector inmobiliario, que va casado con el sector construcción, tuvo una suerte parecida. Sufrió de 7.1, baja al 6.2%. Estas son cifras de Mitradel y también de la Contraloría General de Nación. Sin mencionar que ahora tenemos una inflación acumulada de 1.8%. Esto suena poquísimo, si oímos las tasas de inflación de otros países, pero en Panamá es un montón, porque Panamá no tenía históricamente inflación. Entonces, ojo que estos datos necesitamos tenerlos en la mente cuando vamos a tomar decisiones. El punto medular de todo lo que estoy reflexionando es que de los más de 700.000 trabajadores informales que existen, imagínense que la pandemia sumó 40 actuales y no creció esa informalidad de forma espontánea, sino que ha sido la consecuencia de la pérdida de empleo formal. O sea, nuestros trabajadores formales se han ido a la informalidad. Esa pérdida viene íntimamente relacionada con el cierre parcial y permanente de empresas. Señores, empresas que abrieron en el 2021 no subsistieron. Entonces, esas cifras tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de la premisa fundamental que debe tener un país,
es la que nos repite todos los días la OIT cada vez que estamos hablando de empresas y de empleadores y trabajadores. Tenemos que tener empresas sostenibles para que puedan existir empleos dignos. Si la empresa no subsiste, no sobrevive, tampoco habrá empleos formales y eso es sumamente delicado. Yo quiero compartirles conceptos que les comenté el año pasado desde la óptica social. Y es que ya tenemos un país con una tasa de desigualdad en donde una tasa de desigualdad muy marcada, ¿verdad? Y donde el 50% de los estudiantes que comienzan sus estudios no los culmina en la secundaria. Entonces, el 95% de esos graduados humildes se ve forzados a buscar trabajo. ¿Y dónde encuentra esos trabajos? En la construcción, porque el requerimiento promedio de años de escolaridad en el sector construcción era de 9.6, subió un poquito a 12, pero estamos ahí entre 9.6 y 12 años de escolaridad. Y sigue siendo una opción importante para conseguir empleo, sobre todo a la gente joven donde el impacto de la pérdida de empleo es mayor. Nosotros como sector construcción estamos llamados a cambiar esa realidad de la informalidad, porque es que estos trabajadores con estos años de escolaridad no pueden migrar a otro tipo de actividades económicas. Seguimos siendo el sector que les puede dar cobijo a estos trabajadores, sobre todo a la gente joven que entre 18 y 25 años, donde se siente el mayor impacto de la pérdida de empleos formales. Entonces, el sector construcción es un dínamo, como lo señaló Gaby. Puede ser que puede mover positivamente la economía, pero también, como ha ocurrido en estos últimos años, y especialmente en el 2020 y el 2021, si no se toman las medidas adecuadas, vamos a seguir sumando desempleados a la fila de los que ya existen. Más que nunca, esta realidad nos debe llevar a buscar soluciones concretas y efectivas, miren, efectivas, para la industria de la construcción en general, no solamente el sector construcción, la industria de la construcción, que sumaba alrededor de 33% de impacto en el Producto Interno Bruto y ustedes han visto cómo ha caído. Porque mucho más allá de la necesidad de inversión que impacta el Producto Interno Bruto, es una industria que de forma rápida y efectiva puede brindarle trabajo a los panameños. Mucho más allá de un negocio, y reitero la frase de Gaby, esta es una inversión en capital social y humano del país. Por eso la importancia. No podemos pasar por alto, y esta cifra, ojo con esta cifra, que por cada 100 empleos que se generan en el sector construcción, se generan 50 más en otros sectores, pero afectan de la misma forma en negativo cuando se pierden. Esa cifra simple y escueta nos dice que ya llegó el momento de tomar decisiones de Estado en materia de reactivación de la industria de la construcción. No puede seguir existiendo burocracia excesiva, la discrecionalidad a ultranza de los servidores públicos, el no pago a proveedores y contratistas del Estado, porque las unidades gestoras, y tengo que decirlo, con pasmosa lentitud, ignoran las leyes y se enfrascan en consideraciones que solo causan desaliento y decepción en el que invierte y en el futuro de nuestros clientes. No le pidamos más sacrificios a la empresa privada. Cuando un Estado no es capaz de dar el ejemplo con medidas austeras que impacten positivamente en la economía nacional, permitámosles al sector productivo hacer lo que sabe hacer, que es trabajar. Tienen que ser facilitadores, señores, facilitadores de esa inversión. Mantenemos nuestra mirada fija, y para nosotros es muy importante esto, en el mayor esfuerzo que hemos puesto en la medida de reactivación económica que han surgido de las 47 propuestas del sector privado y de las cuales llegamos a consensuar 36 con el sector público. Ahora estamos en una fase de seguimiento y estamos pendientes de cómo van evolucionando los acuerdos alcanzados, y en este caso yo voy a hablarles
particularmente de la mesa técnica de construcción, donde Convivienda participa activamente. Y quiero hablarles de algunos de los logros que hemos conseguido con la mesa. La adopción de un programa de modernización de la gestión administrativa y técnica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Muchos de mis compañeros del patronato y el coronel me acompañan hoy, así que escuchen esto que les voy a contar. Para ello, se conformó una mesa técnica de trabajo con participación de CEDICI y AIG, la Secretaría de Innovación y la AIG, y gremios empresariales y profesionales vinculados con ese programa de modernización. Por ello, quiero decirles que más allá de lo acordado en la mesa técnica con el sector privado, a la fecha ya contamos con una pasarela de pagos virtuales a la que pueden acceder a través de la página web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. También se ha publicado ya en Gaceta Oficial la nueva tabla de tarifas. No se asusten, no hemos subido los precios, los valores, sino que hemos mejorado la forma de redacción. Después veremos eso con más claridad. Y más importante aún, han sido revisados y corregidos todos los manuales de funcionamiento que afectan directamente la actividad del sector construcción. La labor ha sido titánica y en ella tanto el patronato como la administración han hecho mancuerna para obtener los mejores resultados y tenemos que hacer ese reconocimiento. Pero también tenemos que aceptar que nos falta aún mucho por hacer en el tema del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Lo importante es que estamos avanzando. Y una de las mejoras que se hicieron en los manuales, y no puedo dejar de mencionar, es que hemos cortado de raíz el término discrecionalidad en la toma de decisiones sobre las obras a ejecutar por parte de los funcionarios. Que prevalezca lo técnico y lo formal. Eso es lo más importante y seguimos trabajando entonces desde el patronato del Cuerpo de Bomberos y la administración. Eso ha sido un logro. También hemos solicitado en esa mesa técnica, dentro de esos consensos alcanzados, reglamentar la aplicación del silencio administrativo a la normativa que regula el nombramiento de los directores de obras y construcciones municipales a nivel nacional, impidiendo así que a falta de un ingeniero municipal se pueda proceder con premura subsanar dicha ausencia. Aprovecho de que hay muchos alcaldes y que hay muchos ingenieros municipales aquí, tomadores de decisiones del gobierno, porque esto es fundamental. No podemos tener 3 meses un municipio sin un ingeniero municipal que firme los permisos de construcción o nos dé los permisos de ocupación. Señores, eso hay que resolverlo. Aún estamos negociando, pero yo estoy segura que vamos a lograr los objetivos. También tenemos que resolver el eterno problema de la burocracia excesiva y hemos mantenido reuniones con todas las unidades gestoras involucradas en la construcción. Algunos lo han hecho de forma eficiente, otros solo han aumentado más los trámites y la discrecionalidad. Señores, hay momentos, y de verdad se los digo, y se los digo hasta con emoción, en que siento que seguimos arando en el mar y estamos aún sembrando en el viento. Pero fíjense, seguimos adelante, no vamos a parar. Vale la pena resaltar también aspectos favorables en la reactivación del país. Hemos visto surgir un número plural de trámites digitales que hace poco parecían imposibles de lograr. Faltaba interés, eso se ha visto, pero bueno, ya los tenemos, no podemos perder estas iniciativas, tenemos que mantenerlas y tenemos que depurarlas. Yo creo que eso es muy importante. Y queremos hacer un llamado también de atención a mi ambiente, por ejemplo, a que implemente la digitalización de procesos y que avancemos con las guías de buenas prácticas ambientales, a la DGI, al MOB, a los municipios. Señores, tienen que ser facilitadores de la inversión privada que se traduce en trabajo y beneficio para el país. Hacemos un llamado de atención a las autoridades nacionales para que antes de adicionar trámites corrijan y mejoren sus procesos internos. Algunos lo han hecho, quiere decir que todos lo podemos hacer. Más que nunca, señores, la construcción debe ser sostenible, que se convierta en un agente de cambio con nuevas y mejores tecnologías que coadyuven a vivir en un ambiente armónico que satisfaga las necesidades de vivienda e infraestructura, porque nuestra industria, y aquí me copio de Gaby, es la industria del bienestar humano.
Luego de todo lo anterior, debo confesar que también tengo una satisfacción del deber cumplido aquí en Convivienda, porque a veces las cosas se hacen sentir de formas inauditas. Porque Convivienda ha colaborado en estos 19 años con brindar viviendas dignas a las familias panameñas. Nos ha hecho sentir bien eso. ¿Saben por qué? Porque esas familias no estuvieron hacinadas en condiciones infrahumanas al darse la cuarentena sanitaria, por ejemplo. Hemos reforzado con nuestros limitados recursos el construir hogares, no solo casas de arena y cemento, porque nosotros le damos valor a la familia y le damos dignidad. Para Convivienda es importante seguir construyendo valores, viviendas y empleos dignos para los panameños. Decisiones desprovistas de la imagen de la realidad que hoy les he presentado no nos ayudarían a tomar las decisiones correctas. Estamos confiados en que juntos saldremos adelante. Simplemente porque Panamá nos necesita y, señores, es el único país que tenemos. Así que muchas gracias.